A ver, hola. Vamos a ver. Agregar. En un momento empezamos, a ver. Ahora sí. Hola, ¿Cómo estás, Ricardo? muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me parece que estoy un poco alta acá. Espera que me acomodo un Sí, poco. claro, por favor. Mientras la gente se va sumando. A Sí, ver. poco a poco. ¿Cómo has estado? Bien, estoy en Chicago, anoche con 20 grados bajo cero, así que sufriendo un poco el frío, podría decirse, pero bien, bien. Con una linda vista en este momento, todo nevado. ¿Se ve bien ahí o sigo muy alta? A ver, ahí. A ver. ¿Me escuchas bien tú, no? Yo te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Perfecto. Sí, Ahí estamos bien. perfecto. Bueno, vamos a empezar una vez. Sí, espera que me terminan. Estas son las cosas que tendría que hacer antes, porque no sé cómo hacerlo. Entonces quiero lograr, perdón, ¿eh? Bueno, a todos muchas gracias, los que están presentes. Los que no están van a poder ver esto igual en la grabación. Muchas gracias, María, por estar Un acá también. placer, un placer. ¿Dónde estás en este momento tú? Estoy en Perú, Ok. en ¿En Lima. qué parte en Lima? Ok. Oh, pena, pero Sabes que estoy queriendo poner un grupo de, así que los peruanos que nos acompañen desde aquí, quiero tratar de unir a todo el grupo de peruanos que siguen en RAN y que siguen acompañándonos con el Ayn Rand Center Latinoamérica para ver si logramos organizar algo. Si no logramos este año, porque la pandemia tampoco ayuda, quizás para marzo o abril del año que viene, una conferencia presencial ahí en Lima, Perú. sería fenomenal. Sería súper bueno. Es lo que necesitamos, justamente. Parte del objetivo del Ayn Rand Center va a ser justamente antes del 2024 tratar de estar con alguna conferencia en cada uno de los países de Latinoamérica. Vamos a ver si lo logramos. Algunos van a ser un poquito más complicados, pero vamos a intentarlo de todas maneras. Se va a lograr. Todo con... Se puede lograr las cosas. Es cuestión de Con paciencia y sin paciencia y perder. bueno, como decimos acá. Exactamente, así es. Bueno, doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Ricardo Ibáñez y soy estudiante objetivista. Tengo acá a María Martí, que es CEO del Iran Center Latinoamérica, como muchos sabrán. Y me va a acompañar en una conversación que vamos a tener. Voy a poner un poco la agenda, el índice de lo que se va a dar a cabo el día de hoy. No sin antes mencionar que Ricardo Stein es un espacio de intercambio intelectual y aprendizaje objetivista. Nuestro objetivo es promover la filosofía objetivista y enseñar técnicas de argumentación para poder que las personas puedan defender sus propias ideas. Así que el índice es el siguiente. Vamos a empezar primero con definiendo qué es la filosofía, qué es objetivismo. Para después, cada uno va a contar su versión de cómo Ayn Rand ha impactado la sociedad, particularmente, y vamos a brindar ejemplos prácticos de la vida real, contundentes, para que las personas puedan ver un poco cómo las ideas influyen en
de una persona y para que vean cosas prácticas, para que no piensen que solamente hablamos abstractos o la filosofía se trata de abstractos, sino también lo que hizo Ayn Rand justamente es combinarlo con concretos, ¿no? Y por eso su éxito dentro de tantas cosas brillantes que ha hecho. Así que dicho eso, finalmente vamos a recibir algunas preguntas, si es que las hay, de las personas que desean preguntar cualquier cosa. Así que empecemos de una vez. Dale, qué organizado, me gusta la agenda así, todo bien planificado. Muchas gracias. Sí, bueno, es parte de la organización y ¿qué es objetivismo? Vamos a empezar por eso. Nosotros no vamos a hacer una breve explicación porque consideramos que va a haber otra ocasión en la cual las personas puedan saber más de objetivismo. En esta oportunidad vamos a dedicar y enfocar más en los ejemplos de nuestra vida, ¿no? Pero una filosofía para vivir en la Tierra, esta definición me gusta porque cada principio se deriva de los hechos observables de la realidad y requisitos demostrables de la vida y la felicidad humana. Eso lo dice Craig Biddle, que creo en su libro, y creo que es una definición que ha articulado muy bien, ¿no? ¿Qué te parece al respecto, María? Yo creo que sí, yo creo que hay que romper un poco con la idea que, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, al secundario, y teníamos filosofía, uno se preguntaba, ¿no? ¿Para qué me sirve la filosofía? Porque te da la sensación que siempre estabas en ese mundo de los abstractos, en donde siempre digo lo mismo, ¿no? Pero te imaginas estos hombres con túnica, una torre de cristal, hablando de temas que mucho no tienen que ver con la realidad, con las cosas que uno vive diariamente en su día. Y decís, ¿por qué estoy aprendiendo esto? Es decir, quizás le encontraste sentido desde un punto de vista para practicar la lógica o para practicar razonamiento, pero decís, después, ¿cómo bajo esto a la tierra? Y yo creo que lo que Ayn Rand hizo muy bien justamente es bajar la filosofía para hacer una filosofía para vivir en la tierra, como ella la llamaba informalmente, ¿no? Que la filosofía, es decir, la idea de la filosofía es darte una guía práctica de cómo comprender la realidad, cómo comprender la naturaleza del ser humano y cómo tenés que actuar si querés vivir y querés tener una vida plena. Es decir, obviamente hay matices, ¿no? En todo esto, si no es que tenés que seguir este camino y solamente este camino te va a llegar a un destino, pero de alguna manera es una guía para que puedas vivir como ser humano en esta tierra. Y cuando comprendes eso, haces un clic, porque empezás a dejar de ver la filosofía como algo, tipo, como un ejercicio mental, sino decís, bueno, ¿qué puedo sacar yo de acá para hacer mi vida mejor, para tomar mejores decisiones, para actuar de manera que me satisfaga más en mi vida, para hacer mejores elecciones? Es decir, empezás a verlo como una herramienta justamente para vivir mejor. Así que, y yo creo que pocas filosofías han hecho eso y poca gente lo ha concretizado también como Ayn Rand, ¿no? Porque lo que vemos en Ayn Rand es que tenemos toda la serie de libros de no ficción de ella, en donde por ahí podés justamente, ves todos estos temas en forma más abstracta, pero lo que te hace la ficción de Rand es que podés ver todos sus principios y todas sus ideas a través de sus personajes, a través de Dagny Taggart, de Francisco de Anconia, de Howard Rourke, y te das cuenta que todos ellos representan de alguna manera un tipo de filosofía, desde sus héroes hasta sus villanos. Así que creo que sí, que esa es una buena definición. Definitivamente las novelas de Ayn Rand son los mejores ejemplos que tenemos para la filosofía objetivista. Y si hay algunas preguntas al respecto, vamos a enfatizar en algún personaje, si es que cabe el tiempo. Cuéntame tú, María, ¿cómo ha influido el impacto que ha tenido en tu vida Ayn Rand la primera vez que la leíste? ¿Cuál fue el libro que te influyó, tuvo mayor influencia? ¿Y qué pensaste en ese momento, apenas terminaste de leerlo? ¿Qué se te vino a la mente? Fue un gran impacto. La leí a los 16 años, es decir, era muy niñita, estaba en el colegio secundario, pesqué un poco por casualidad, porque lo encontré a mi hermano leyéndolo, digamos, La rebelión de Atlas, es decir, que fui al hueso, no pasé por himno, no pasé por nada, fui a la gran Biblia, digamos, por decirlo de alguna manera, en chiste. Pero lo leí porque siempre me había gustado leer, nunca había leído una obra semejante ni con tanta profundidad, siempre había leído cosas más superficiales, pero empecé a leerlo y yo siempre digo que fue como la lectura, el amor a primera lectura, digamos, porque empecé a leerlo, no me acuerdo en cuánto tiempo lo leí, creo que fue
en un mes iba al colegio, pero volvía del colegio y lo primero que hacía era agarrar el libro, me pasaba fines de semana, creo que dormí 3 horas por noche durante el tiempo que la leí. Me gustó, yo creo que en ese momento no hubiera podido explicar filosóficamente, digamos, cuál había sido el impacto. Pero me llevó a un mundo, obviamente el mundo, no hablemos de los villanos, pero me llevó a un mundo en el cual me hizo ver las posibilidades que te da la vida, o que tiene la vida, las posibilidades de este heroísmo que el ser humano tiene adentro cuando realmente lo quiere llevar a cabo, las posibilidades de vivir en un mundo con gente racional, productiva, honesta, íntegra. Y más que nada me llevó a ese mundo en forma de emociones, ¿no? Porque otra vez, por ahí no lo hubiera podido explicar filosóficamente. Pero la sensación de decir, bueno, si está en la mente de alguien, esto puede ser creado. Y este es el tipo de mundo al que que debemos aspirar y que deberíamos poder lograr. Un poco la última frase de un speech que no quiero spoilear, pero dice, el mundo que deseas puede ser ganado, es posible, puede ser tuyo, ¿no? Y esa sensación de que no estamos determinados al fracaso o a estar rodeados de malas situaciones o de mala gente, sino que realmente uno puede aspirar a más, que obviamente uno tiene que lograrlo y uno tiene que hacer lo posible, fue algo que me impactó enormemente. Yo no venía, digamos, yo toda mi vida fui bastante liberal porque venía de una familia bastante intelectual, bastante liberal, con lo cual no es que tuve un cambio radical de joven socialista, descubrí en RAN, no, pero sí lo que hizo fue como acomodar un poco todas esas ideas de a poquito, ¿no? Primero a través de la rebelión de Atlas y después la rebelión de Atlas con todos los libros que seguí leyendo, pero fue como un pequeño rompecabezas que se empezó a poner en orden y que finalmente me llevó, bueno, a donde estoy ahora, ¿no? Que es a dirigir el Ayn Rand Center para América Latina, así que imagínate cómo me impactó de alguna manera. Súper interesante. Aparte, no es algo que pasa siempre, que cuando uno tiene 16 años se encuentra, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Con Ayn Rand. Es algo muy peculiar. Creo que has tenido eh, la suerte, por llamarlo de alguna manera, de una familia tan intelectual. Yo creo que sí, justo te imaginas que en ese momento no estaban las ediciones ni de Grito Sagrado ni de Deusto, fue un libro que fue una de las primeras traducciones de Caralt, que estaba en español de España, un libro que estaba viejo, que estaba amarillo, digamos, y tuve la suerte de que un bisabuelo mío, por una biblioteca de un familiar, haya decidido comprarlo, ¿no? Yo creo que de todas maneras en algún momento hubiera llegado a las ideas de Ayn Rand, pero fue una suerte de algún modo que la haya descubierto tan temprano, porque yo siempre digo que me formó, ¿no? A esa edad todavía estás en proceso de formación y fue una de las personas, te diría, que más influencia tuvo en mi vida intelectual y también en mi vida personal. Ujú. En mi caso, como me impactó, el primer impacto yo lo tuve con La virtud del egoísmo y lo leí en Colorado, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, en el bus, lo alquilé de la biblioteca y fue un gran impacto porque para mí siempre la moralidad ha sido algo muy importante en mi vida, aunque anteriormente, lo trataba de ver de una manera en el sentido religioso porque no conocía una mejor filosofía. Pero siempre me preguntaba, ¿qué está bien, qué está mal? Las preguntas fundamentales de mi vida, ¿no? ¿Cómo saber qué es verdad? Entonces, cuando leí el libro y me dio una explicación de que moralmente bueno es vivir en pos de los valores más elevados de uno mismo, y no solamente sostiene así grosso modo, sino da justificaciones de manera muy específica Sí. para cómo llega a esas conclusiones, ¿no? Entonces, para mí fue un gran impacto porque es algo que he estado buscando toda mi vida y en un libro de una autora que es muy controversial, ¿no? Mm. De esas respuestas fue súper, me dejó, digamos, asombrado, realmente asombrado. Es que yo Y creo que eso es lo que tiene un poco Ayn Rand, ¿no? Que justamente como te viene con una serie de argumentos y con una serie de conceptos que son completamente diferentes a los que viste en el colegio, más si fuiste a un colegio católico como creo que fuiste vos y fui yo, o de sí. venir de una familia católica, te rompe un poco con todos estos esquemas y te trae conceptos completamente diferentes, como pensá por vos mismo, cuestiona todo, no des nada por evidente,
pensá primero en vos mismo, tu felicidad es tu mayor meta. Y son dos cosas que si te pones a pensar que son un poco diferentes a lo que te fueron diciendo a vos cuando eras chico. Yo me acuerdo del colegio que me dijeran, tenés que compartir, no pienses en vos mismo, pensá en el grupo, pensá en los demás. Ese Si es te un gran dicen algo, ejemplo. tenés que obedecer y no cuestionar. Entonces, de pronto te encontrás con algo que decís, por ahí no me gusta lo que me están diciendo, pero decís, bueno, si todos lo hacen, es como también la idea de que si el grupo lo hace, uno tiene que seguir el grupo. Exacto. Sí me pasó que cuando leí La Rebelión de Atlas, hubo frases, por ejemplo, justo me anoté una acá de Dagny, porque estoy describiendo algo y justo me llamó la atención, que en donde ella dice, no tienes que ver a través de los ojos de los demás, afárrate a los tuyos, juzga por ti misma, sabes que lo que es, dilo en voz alta, como la oración más santa y no permitas que nadie te diga lo contrario. Esa idea de confiar en tu mente, si alguien te dice algo que te hace ruido, decir, bueno, por lo menos voy a investigar, pero no lo voy a aceptar como un dogma, no lo voy a aceptar como una verdad absoluta hasta que mi propio razonamiento no me haya llegado a esa instancia, ¿no? Así que Ujú. eso sí, porque venía de un colegio bastante religioso y encontrarme con eso escrito, dije, bueno, no estaba tan equivocada cuando algunas cosas me hacían ruido, ¿no? Y es que trayendo ya lo que mencionas, la naturaleza del ser humano en sí, desde que uno es un organismo, busca mantener su supervivencia, su propio interés, tiene que seguir su propio interés para poder sobrevivir, ¿no? Y yo en mi caso cuando leí me sentí totalmente conectado porque era como si hubiera descubierto una moralidad que siempre había mantenido sin saberlo. O Exacto. sea, entonces era como que me hacía mucho sentido todo lo que decía. Y claro, el tema de acumular mayor conocimiento de objetivismo toma tiempo y poco a Sí, poco, ¿no? Pero empieza ya desde la realidad, pues que la existencia existe y llega hasta la ética pasando por la epistemología y ya sabemos todas las todo. ramas que en algún momento las vamos a tocar. Pero ahora vamos a ejemplos personales, tal vez articular un poco más si deseas, yo empiezo un poco, como el código moral, por ejemplo, de Ayn Rand me permitió vivir una vida mucho más feliz que el Ujú. algoritmo del catolicismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, muy bien, sí, como dice Sara, va en contra de la naturaleza humana, exactamente. Entonces, en mi caso, me di cuenta de que seguir mi propio interés racional me permitía disfrutar la vida al máximo. Pero, Ujú. ¿qué pasaba antes? A veces, anteriormente, siempre seguía al menos en el tema religioso, mis padres querían que crea en Dios. Y para mí, en ese entonces, cuando era más joven, ¿no? Mm. Era, estaba en una situación difícil porque no sabía si hacerle caso a ellos, porque no tenía otra guía moral. Entonces Ujú. decía, bueno, a veces decía, bueno, voy a poner sus intereses encima del mío, voy a creer en Dios para que ellos se sientan felices, ¿no? Ujú. Pero eso justamente está mal porque traté de convertirme en un creyente porque pensé que eso le haría feliz y no es la idea, ¿no? La idea es Mm. seguir uno sus propios intereses racionales y pensar por uno mismo también, ¿no? Ver si eso hace Sí. sentido. Pero en ese entonces no tenía el conocimiento y es como actué, ¿no? Y era difícil porque era Mm. como, nunca creí realmente en Dios yo, personalmente, ¿no? Nunca me hizo sentido. Mm. Pero Sí. como mis padres estaban ahí insistiéndome que tienes que creer en algo, todos tenemos una filosofía, prefilosofía, entre paréntesis, no me quedó otra y en un momento sí dije, bueno, voy a hacerles lo que ellos quieren que haga en ese sentido, ¿no? Es que Y es complicado salir de eso, porque de alguna manera la religión tiene dogmas que los cuales no los podés cuestionar porque aparte no hay evidencia para ciertas cosas. Entonces, de alguna manera, si lo aceptás un poco todo el paquete. Y parte de ese paquete es, primero, aceptar lo que te digan los demás sin cuestionar demasiado, no busques por evidencia y al mismo tiempo tratar de hacer felices a los demás. Entonces, si para vos digamos, el paquete decía, bueno, quiero hacer felices a mis padres quieren que crean Dios, supuestamente no tengo que pedir por evidencia ni cuestionar la existencia de Dios, bueno, compro el paquete. Ahora, el punto es, hay gente que puede vivir toda su vida con eso. Yo también fui religiosa, fui a colegio católico, fui bautizada, me confirmé todo,
pero siempre tuve ese ruido en la cabeza, ¿no? Entonces la pregunta es si en algún momento vas a prestar atención a ese ruido y decir, bueno, a ver, momento, ¿porque hay algo acá que no me cierra o no? Hay gente que, yo creo que ese ruido, hasta el más ferviente católico, en algún momento lo tuvo en su cabeza. La pregunta ahí para mí lo que diferencia a unos y a otros es decir, voy a hacer caso a lo que me está sacudiendo acá y a pensar en eso y a investigar un poco más y a leer otro tipo de cosas, o apago mi mente y sigo lo que me enseñaron cuando era chico. Y eso te va a cambiar, eso es una actitud ante la vida, que un poco el sense of life, también el que llamaba Ayn Rand, que es o confío en mí, y quiero ser independiente, o sigo los parámetros de los demás. Y te va a llevar a caminos completamente diferentes después en la vida en todo sentido. Así, bueno, me alegro que ese ruido te haya llevado al camino de conocer a Ayn Rand y otra cosa, ¿no? Gracias. ¿Quieres compartir tú algún otro ejemplo de tu parte? Eh, bueno, uno es la importancia justamente de confiar en tu mente. Y cuando tu mente te dicen que algo que te enseñan no te cierra y demás, confiar en esa mente, por lo menos confiar en la posibilidad de decir, voy a investigar un poco más. Si después llego a la conclusión que me están queriendo enseñar, buenísimo, pero llego por mi propio camino y no porque alguien de alguna manera me lo impuso. Otra cosa que me impactó mucho, por ejemplo, de un libro de filosofía, ¿Quién lo necesita? Que es un capítulo, está al final, que la pregunta es, ¿qué puede hacer uno? ¿No? Una vez se dice, para cambiar a la sociedad, uno siempre cree que puede tocar un botón y mágicamente todo va a cambiar, y te das cuenta que no. Y ella pone un ejemplo ahí, que no me acuerdo exactamente cuál es, pero es algo así como que tenés una pandemia y tenés un médico, entonces el médico no puede curar a todos a la vez, tiene que ir paciente por paciente. Y en esto es un poco lo mismo, es una mente a la vez. Eh, pero una de las cosas que ella dice que más allá de esta promoción de ideas, una mente a la vez y tratando de mostrar a la gente lo bueno que puede ser una filosofía como el objetivismo, es esto de cuando alguien dice algo con lo cual no estás de acuerdo, con cuyos principios no estás de acuerdo en lo más mínimo, siempre hablar. Y no necesariamente, obviamente no si si tenés te van a poner un pelotón de fusilamiento y te van a liquidar, o te van a meter en la cárcel por 40 años como hacía Fidel Castro y siguen haciendo. Pero sí, en estos contextos que tenemos nosotros que todavía podemos hacerlo es nunca digamos, nunca aceptar que la otra persona se quede con la última palabra en algo que vos sabés que intrínsecamente está mal. Y si no tenés el argumento en el momento para poder refutar una idea, por lo menos decir, no estoy de acuerdo, próximamente voy a venir con el argumento correcto y a investigar. Pero lo peor que puedes hacer es quedarse callado, ¿no? Porque es como sancionar que lo que dicen los demás en forma incorrecta o lo que se llama evil, ¿no? Alguna idea maligna, finalmente si uno la sanciona y si no la trata de frenar es lo que termina avanzando. Y esa es otra de las cosas que aprendí de ella, sobre todo el libro Filosofía, ¿Quién lo necesita? Otro aspecto para las mujeres que estén escuchando acá, la idea de que ahora que están con todo este movimiento feminista y con las cuotas y demás, que en el fondo para mí lo único que hacen es hacer un disparo al propio ombligo, ¿no? Porque hacen quedar a las mujeres como débiles y que necesitan siempre privilegios y beneficios para lograr las cosas. A través del uso. De Dagny Taggart, ¿no? Que al principio de la novela, en un momento ella dice, bueno, yo quiero conducir, yo quiero estar a cargo de la Taggart Transcontinental, y se pregunta, bueno, pero soy mujer en este mundo, ¿podré llegar a hacerlo? Y dicen que en el momento dice, al demonio con esto, nunca más voy a volver a pensar en esto, y sigo para adelante. Y yo creo que como mujer, sobre todo que ya nací hace 50 años atrás, que todavía estaba la idea esta de un poquito machismo y demás, que las mujeres, bueno, te tenés que acomodar un poco a lo que podés hacer, pero no te permita soñar como puede soñar un hombre. Yo creo que eso es algo que fue también importante, es decir, al demonio con qué género nací, digamos, voy a poner mis metas y voy a tratar de lograrlas. Después las alcanzaré o las alcanzaré a medias, pero que no me defina, digamos, el sexo con el que nací. Así que ese es otro tema que parece menor, pero es importante para la mentalidad de la mujer en América Latina, ¿no? Que está acostumbrada un poco de alguna manera, a no soñar demasiado en grande.
Ujú. Un ejemplo que me gustaría brindar a mí es el objetivismo me ayudó a accionar de manera más independiente, tener un juicio más independiente en el sentido de que antes, por ejemplo, pensaba, trataba de apoyarme en la razón, pero no sabía Mm. que la base de todo era la realidad, ¿no? En cuanto a la verdad. Entonces, cuando dependía mucho de la interpretación de otras personas cuando llegaba a una conclusión, entonces siempre estaba que preguntaba tal, a la otra Mm. persona, porque no confiaba realmente en mi razón, no confiaba en mi mente, ¿no? Sí. Entonces, lo que terminé haciendo es, no sé si era de alguna manera second hander, pero lo que sí me hacía dudar bastante, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que Ayn Rand se basa en la realidad de las cosas y que uno observa y sí se puede encontrar la verdad y uno puede llegar a una conclusión objetiva, me di cuenta que sí, totalmente puedo confiar en la razón y puedo resolver las cosas que tengo, ¿no? Bueno, pero eso suponete, eso es muy importante. Fíjate que muchos filósofos el problema es que te ponen en manos de los demás, porque lo que te dicen es que tu mente es impotente, que no puede conocer la realidad. Y si vos consideras que tu mente es impotente y no puede conocer la realidad, lo que se genera es una inseguridad en tus herramientas para poder sobrevivir, en poder pensar, en poder producir. Decís, bueno, si no puedo conocer la realidad, estás como manejándote un poco a ciegas. Que es Entonces, ¿qué hace una persona insegura que no confía en su mente, que no confía en sus decisiones? Lo primero que va a hacer es tratar de ponerse en manos de alguien más, no correr riesgos, no hacerse responsable de sus propios actos, porque se siente justamente impotente. Entonces, parte de lo que te ofrece la epistemología, la filosofía en RAN, es todo un sistema integrado, que una cosa depende de la otra. La realidad existe y es lo que es. La nieve que tengo enfrente no se puede transformar en un árbol y el árbol no se puede transformar en un tiburón. Es lo que es. Segundo punto epistemológicamente es, tu mente puede conocer la realidad. Entonces yo sé que si salgo afuera y agarro la nieve, la mano se me va a enfriar. Es causa y consecuencia, es lógica, es parte de justamente comprender la realidad y que si corto la madera del árbol puedo prender fuego. Es parte de la realidad y que tu mente puede conocer y usarla para que vos justamente puedas vivir. Y parte de esa realidad que tenés que conocer es tu propia naturaleza. Es decir, si yo quiero vivir, ¿qué cosas tengo que hacer para vivir? Y Ujú. justamente ahí viene todo el tema de los valores y las virtudes de las que hablan en RAN, ¿no? El tema de la racionalidad, la productividad, la honestidad, la integridad. Y no son mandamientos que si tenés que ser bueno, tenés que ser honesto, tenés que ser justo porque sí. Es porque si no lo sos, tiene consecuencias concretas en tu vida en el largo plazo. Yo siempre pienso, uno puede pensar, bueno, resulta de mi conveniencia ir a agarrarle la billetera a alguien, me agarro, no sé, $1000 y voy y me compro algo. Ese es mi beneficio. Pero uno tiene que pensar en su vida en el largo plazo. ¿Y qué te está diciendo esa acción? Que vos no te consideras capaz de producir tu propia plata para poder comprar las cosas que te gustan. Te estás mirando en el espejo y decir, soy un ladrón y soy una persona deshonesta. Y todo eso trae consecuencias en la vida. Si vos pensás que no sos una persona que merece ser feliz y que merece las mejores cosas en el mundo porque sos un chorro y andás robando por ahí y andás causando daño a los demás, en el largo plazo decís, bueno, entonces no voy a ser demasiado ambicioso con mis sueños porque no confío en mí, voy a buscar una pareja que sea una persona, digamos, que no me demande demasiado, entonces no te vas a buscar la mejor persona con la que puedas estar, no vas a querer buscar el mejor trabajo porque vas a pensar que no estás a la altura de las circunstancias o porque te van a pescar enseguida y que no sos la persona honesta que parece que sos. Entonces, el hecho justamente de no ser virtuoso en el sentido no religioso, justamente sino de ser íntegro, ser honesto, ser independiente, ser irracional, no es que simplemente si no lo sos, sos malo, es si no lo sos te trae consecuencias en tu propia vida. En el corto plazo parece que no te vas a dar cuenta, pero en el largo plazo lo vas a pagar. Y Bueno, lo vas a pagar con vos mismo, si no es que lo vas a pagar en el infierno o en el cielo, si lo vas a pagar con tu propia vida, con tu propia autoestima, con qué tipo de vida vas a terminar llevando. Eh, me encanta no lo sé que a dices. qué venía todo esto, me fui por las ramas, pero bueno. No, no, me gustaría complementar un par de cosas ahí ya que lo has brindado para la audiencia también. Cuando uno dice largo plazo, por si acaso, para la audiencia, yo sé que tú sabes,
no quiere decir solamente de acá a tal tiempo, ojo. Largo plazo quiere decir, involucra muchos factores también, 360, todo, que tienes que considerar a la hora de pensar a largo plazo, por si acaso, porque algunos solo lo toman el elemento de tiempo, ¿no? Pero es mucho más que eso, es todos los factores que involucran en la vida de uno hacia adelante, ¿no? Es que hoy uno Ahora, vive, perdón, uno vive 80, no, por ahí vas a vivir 80, 90, 100 años. Entonces, todas las decisiones que tomas hoy tienen un impacto en el futuro. Es imposible pensar que si tomo este vaso de agua, ahora si no voy a tener un impacto en 80 años por el vaso de agua. Pero todas las decisiones fundamentales tienen un impacto en el futuro. Entonces, el tipo de persona que yo decidí ser hoy me va a impactar en el futuro. En mí misma, en mi autoestima, en mis relaciones, en todas las decisiones que voy a tomar a futuro. Entonces, en ese sentido, cuando uno a veces le tiende a decir, bueno, me hago esta mentirita, o bueno, la vida tiene momentos en los que uno se siente tentado a actuar de determinada manera. Esos son los momentos en los que uno dice, bueno, tengo que pensar qué impacto realmente esto me va a generar en el futuro. Y si la cuenta no te da, más vale no hacerlo, ¿no? muy buen ejemplo particular, real, del concreto de la vida real, María. Dos cosas quería decir. Una es, me sorprenden los comentarios de Sara, número uno, porque yo sé que lleva poco tiempo en objetivismo, pero qué bien entiende las ideas. Ah, Sara es una ídola ahí de España, que está armando también su club de lectura full ahí en España, Sí. y es una gran seguidora acá de Line Run Center, así que le mando un saludo desde acá. Lo otro que me gustaría decir, ya que estás hablando de la virtud de la honestidad, yo antes, por ejemplo, orientaba, o mejor dicho, en tema de honestidad, yo antes decía, pucha, yo siempre trato de ser honesto, digamos, ¿no? Pero siempre veo gente alrededor mío que no es honesta y trata de hacer las cosas mintiendo, engañando, por acá. Y yo decía antes, cuando no conocía objetivismo, ¿no? Decía, ¿y yo qué gano? Si ellos están haciendo, saliéndose con las suyas y yo trato de seguir las cosas correctamente, pero ¿qué gano con eso? Me preguntaba yo, ¿no? Anteriormente. Hasta que conocí objetivismo y objetivismo me hizo entender que el juez para aquellas personas, digamos, que tratan lo irreal como real o como algo verdadero, es su propio juez. Ellos mismos se sepultan. Ahora voy a brindar un ejemplo específico de eso, pero te digo algo que me sorprendió bastante porque es una filosofía tan integrada que te da hasta esas respuestas. Lo leí en Objetivismo, la filosofía de Ayn Rand, la virtud de la honestidad. Y lo que sucede es que un ladrón, digamos, tú habías puesto un muy buen ejemplo, pero digamos, un ladrón así se lleve $1.000.000 y se salga con la suya, como dice Ayn Rand, bueno, Leonard Peikoff, muy bien, puede ganar la batalla, pero no gana la guerra, porque se acumulan siempre más mentiras y en el transcurso hasta que se encuentra la verdad, destruye su autoestima, tiene un impacto en su conciencia y puede ser feliz así. Siempre vive asustado de que alguien lo pueda descubrir y tiene que Exacto. acumular cada vez más mentiras. Entonces, el claro ejemplo que la gente piensa, ¿no? Ah, no, ese depredador que hace lo que se le da la gana a costa de los demás va a salirse con la suya con tal de lograr sus objetivos. No, para nada. Esa persona destruye su ser espiritualmente en el sentido no religioso, claramente, sino en el sentido su espíritu, en su conciencia. Exacto. Entonces, Y esos él son mismo, todos yo no, digamos, si alguien conoce a alguien acá que me pueda dar un ejemplo, yo feliz de la vida, pero yo no conozco a alguien bueno, sepamos que fue ladrón, realmente que se portó, hizo daño a los demás o violó derechos a los demás, que realmente pueda decir que es feliz en la vida, ¿no? Yo creo que hay dos cosas ahí, más allá de la amenaza de cuando estás haciendo algo mal, de siempre estar teniendo que mirarle a la espalda a ver de cuándo te van a pescar, cuándo te van a meter adentro de la cárcel o cuando la persona que tenés al lado va a descubrir qué tipo de persona sos, es justamente también es el foco, como bien dijiste vos, es lo que es el autoconcepto que uno tiene de sí mismo. Es decir, lo más importante acá, más allá de lo que piensen los demás de vos, es lo que vos pensás de vos. Y eso es lo que te va completamente a modificar tu vida. Si vos pensás bien de vos mismo, sabés que sos una persona honesta, íntegra, que siempre vas a tratar de usar tu razón, que vas a tratar de ser lo más productivo posible,
eso te genera seguridad en vos mismo, te genera autoestima. ¿Eso que implica? Una persona con autoestima y segura de sí misma va a decir, bueno, va a ser creativa, va a pensar, bueno, ¿qué puedo generar? ¿Qué puedo emprender? No va a tener tantos miedos de tomar riesgos, se va a ser responsable de sus errores y va a decir, bueno, me equivoqué en esto, ¿cómo puedo mejorarlo? Va a ser ambiciosa porque se quiere a sí misma y quiere más para su vida. Se genera un círculo virtuoso, que por lo contrario, cuando justamente pensás que realmente vos no valés demasiado porque sos un chorro, porque andás haciendo mal a los demás, es justamente, se genera el círculo contrario, el círculo vicioso, es decir, no confío en mí, no tomo riesgos, me pongo la vida en manos de los demás, me busco como pareja, como dije recién, a la peor tipo de persona para que no descubra el tipo de persona que soy yo. Entonces, obviamente estoy dando cualquier ejemplo, pero se genera esto, círculos virtuosos o viciosos que a la larga, vos ves algunas personas de 80 años y les ves alguna la cara y decís, esta persona es una persona feliz, que ha sido feliz en su vida, que puede haber cometido errores, por supuesto, todos los cometemos, pero que en el fondo ha hecho las cosas bien, que está contenta consigo misma. Y ves otras personas de 80, 70, 60 años que tienen esas caras que decís, no les entra ni una sonrisa porque son amargadas, y si más allá de las circunstancias que pueden haber tenido que ver con algo fuera de su control, te das cuenta que tuvo mucho que ver con lo que sí estuvo dentro de su control y que no lo supieron aprovechar o que lo hicieron mal. Y eso a la larga se ve, ¿eh? Se ve en la cara, se Yo ve creo en que todo. pregna en el ser de uno, ¿no? Sí. No está, están trabajando, creo, en algo que se puede, o sea, más adelante con la tecnología se va a poder descubrir qué significa cada cosa, cada gesto y todo eso, pero yo creo que uno lo observa y puede, la personalidad misma de la persona lo refleja, ¿no? Cuando la conoces un poco más. Ahora, me gustaría dar un ejemplo más, saltando al tema de wishful thinking, que es Ujú. las personas que, por ejemplo, el objetivismo a mí personalmente me ha ayudado a maximizar, como hablábamos, el potencial de mi mente y los procesos mentales que tengo a la hora de tomar decisiones. Ujú. Esto es porque confío y uso de la razón es lo que abrazo yo y no la fe. Y eso es lo que pasaba muchas veces antes. Por ejemplo, cuando pasaba por un momento anteriormente, siempre me ponía a rezar, lo deseaba de alguna manera, desde una perspectiva religiosa, deseaba que mis problemas se vayan, deseaba que saque una buena nota en un examen, por ejemplo, Ujú. y ese tipo de cosas las deseaba pensando que rezando, por ejemplo, podían lograrse mágicamente. Pero de ahí me di cuenta que no servía y que lo único que servía es los hechos observables de la realidad, mirar cómo funcionan las cosas, usar la razón para lidiar con ella. Y esa es la manera en que me daba seguridad y también resolvía los problemas que tenía. Ujú. Pero basarse en wishful thinking, o sea, se piensa que por desear algo, ya sea de manera religiosa o de manera personal o manera grupal, cualquiera de las formas, igual no se va, las cosas no aparecen y desaparecen mágicamente, porque lo que existe, existe una identidad, eh, Sí. ¿no? No, y aparte me gustaría traer, justo con el ejemplo que dijiste, ¿no? De decir, bueno, me voy a persignar para que me vaya bien el examen. Por un lado es primero es injusto, porque decís, de alguna manera yo no hago nada y espero que alguien solucione el problema por mí. Es decir, voy a dar la materia, no estudié nada, pero basta con hacerme la señal de la cruz y desear que me vaya bien, eso va a suceder. Como decía en Rand, no quiero tener la torta y comérmela al mismo tiempo, no existe eso, digamos, o una cosa o la otra. Y a veces cuando veo los partidos de fútbol o un partido de tenis, ¿no? Y veo alguno de los contrincantes que se hace la señal de la cruz como pidiendo, en el fondo lo que está pidiendo es, yo quiero ganar el partido. Y hasta en el fondo es bastante justo, porque si sabes, bueno, como yo le hice la señal de la cruz, entonces me va a ayudar a mí y no va a ayudar al otro. Entonces hay una idea en vez de decir, de hacerse responsable uno de los actos y de lo que uno logra y de los propios fracasos, es lo pongo en manos de alguien más. Eh, y lo malo de eso es que cuando uno fracasa siempre le echas la culpa a alguien más y no tenés la posibilidad de aprender de tu fracaso. Y bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y al mismo tiempo, si ganas, decís, bueno,
quizás no fui yo, porque quizás fue alguien más que me ayudó. Y eso te quita también, te va autodestruyendo tu autoestima, porque no generas ese orgullo que es necesario también para decir, yo actué de esta manera y tuve este logro, y este es el orgullo que siento por eso. Y eso te ayuda a tomar más riesgos, a emprender más cosas en tu vida. Es decir, por los dos caminos es malo, digamos, por si te va bien y no lo lográs, o si te fue, o si no, y lo lográs, y si te fue mal y no lo lograste. El hecho de no hacerte responsable por eso, a la larga te genera también estas inseguridades, digamos, que afectan el resto de tu vida. Muy interesante el ejemplo que has brindado y ya que estás hablando de autoestima, se me viene a la mente a los niños cómo se les enseña mal, ¿no? Este movimiento, esta estructura de autoestima de los colegios donde falsean la realidad, pues, porque le dicen a los niños, ¿cuál es la capital de Perú? ¿Cuál es la capital de Argentina? Ah, de Perú, Arequipa, dicen, en vez de Lima, o Argentina, no sé, Córdoba. Y muy bien, le dicen, muy bien respondido. Entonces ese es un ejemplo claro de que le tratan de insertar a la fuerza la autoestima que no funciona así. Y los niños saben que han cometido un error a la hora de decir la respuesta incorrecta, pero les tratan de insertarle autoestima diciéndole que está bien en contra de los hechos de la realidad. Y así no van a inculcarle ninguna autoestima a los niños, por ejemplo, ¿no? Porque es un grave error de lo que es el concepto de la autoestima. Primero, pensar que se puede dar de afuera hacia adentro, como si le das un alimento a un chico, tomá, te enchufa autoestima. Y la autoestima es algo que se genera, que lo generamos cada uno de nosotros internamente, cuando nos mostramos a nosotros mismos que lidiamos con la realidad, que sabemos resolver problemas, que podemos sobrevivir por nosotros mismos, que confiamos en nuestra mente. Eso es lo que te va generando autoestima, ¿no? Y digamos, así como la generás, empezás a actuar mal y se te va. Es decir, no es algo que una vez que lo tuviste ya está, lo das por hecho. Es algo que se trabaja. Entonces, el gran problema es el concepto de creer que diciéndole a alguien, sos lindo, sos bueno y demás, sin ninguna demostración o evidencia en la realidad de que eso sea así, le vas a generar la autoestima. Como te decían en una época, te miras al espejo, te repetís todas las mañanas, soy bueno, soy lindo, soy honesto y demás, y por el simple hecho que te lo digas y te lo repitas, te lo vas a creer. Y las cosas no funcionan así. Si lo que te demuestra que lo sos es los hechos que vos haces y la realidad, como digamos, las consecuencias que eso tiene tus actos en la realidad. Me gustaría abordar dos ejemplos más de niños, porque así como he dado ejemplos personales de cómo nos han influenciado las ideas de Ayn Rand, es bueno ver cómo esto también, en un caso ajeno, cómo funciona, y los niños es un buen ejemplo porque es donde se empieza también, de alguna manera, ¿no? Y ya vimos este ejemplo acá que acabamos de tocar de falseando la realidad. También podemos ver uno de ética que tú mencionaste al comienzo, que es la clásica del juguete, ¿no? De que le enseñan al niño a siempre compartir su juguete, que tiene que hacerlo, y hay los niños depredadores también, ¿no? Que le gusta quitar el juguete. Exacto. Entonces, lo que uno debería enseñarle al niño, éticamente correcto, es que siga sus propios intereses racionales, pero como enseñándolo para un niño, en que en este caso es, mira, cuida tu juguete, como dicen los objetivistas, ¿cómo se llama? Peter Schwartz da este ejemplo también, cuídalo, es tuyo, no lo pierdas, que no se te malogre, y esa es la manera, que no tenga el deber de dárselo a otro niño, sino que se lo dé solo si es un trueque, si quiere intercambiar un juguete por otro, o si es su amigo, pero que tiene que haber un valor medio, ¿no? Que represente algo para él, no porque simplemente sea el hecho de que tiene que compartir porque es algo bueno de hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues si no es el concepto de sacrificio, es vos das algo tuyo por nada por nada a cambio. Si estás dando dando un valor mayor por un valor menor, no obtenés nada a cambio. Entonces el problema es cuando uno dice esto que mucha gente interpreta, bueno, pero entonces toda la vida es una cuenta, es una cuenta, si vos me das dos, yo te doy dos y demás. Y no necesariamente yo te doy mi juguete si vos me das otro juguete. Puede ser el caso de valor o valor, pero muchas veces uno comparte un juguete con alguien que valora, porque sabes que te vas a divertir más o la vas a pasar mejor
jugando con esa persona o por el simple placer de ver a esa persona contenta porque le prestaste el juguete. Y eso existe también, eso es egoísta también, eso no es como mucha gente lo quiere hacer ver, sos altruista porque le diste a alguien a un juguete a tu hermano que adorás y te gusta verlo feliz. No, eso es egoísmo, te genera un placer personal a vos, es un egoísmo racional, que también hay que diferenciar de esta idea del egoísmo irracional, que gano yo causándole un mal al otro. Pero sí, yo hoy veo permanentemente padres con sus niños diciéndole, no seas egoísta, compartí esto, dale tus caramelos al otro. Y decís, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ni siquiera hay dáselos porque te vas a divertir más con esto. Es simplemente por el simple hecho de negarte a vos mismo, de negar tus deseos. Y tenemos todavía mucho de eso. Yo creo que está cambiando un poco, pero hay mucho de eso y creo que tenemos que combatirlo, porque ahí es donde se empiezan a generar las almas altruistas y los monstruitos colectivistas que después todos sufrimos las consecuencias, ¿no? Exacto. Y ahora, epistemológicamente, o sea, teoría del conocimiento, razón, vemos que los niños también a veces se les da como mandamientos, o hay padres que le dan órdenes solamente, en vez de desarrollar su pensamiento crítico y decir, explicarles cuando le llaman la atención o le dicen algo, desde niños también tiene un impacto en su razonamiento, pues porque piensan que en vez, no tienen criterio después para tener propio juicio, ¿no? Entonces, lo que se requiere de padres también es inculcarle, y no estamos hablando acá de psicología porque eso es una rama después, hablamos solo desde cómo funcionan el tema cognitivo, ¿no? Tiene que inculcarse al niño a poder hacer el uso de la razón y confiar en él, ¿no? Dándole, porque somos seres conceptuales y necesitamos de esa explicación racional para poder actuar, ¿no? No somos robots. Comprender causa y consecuencia. Es cierto, hay muchas veces que te dicen, haz esto porque yo te lo digo. Y vos decís, bueno, obedezco porque si no por ahí me ligo algún castigo, pero no terminas de entender la razón de por qué realmente tenés que hacer eso. Entonces empezás a separar lo que es causa y consecuencia. Si yo hago esto, voy a tener esta consecuencia en la realidad y esto puede ser beneficioso para mí. Pero si no te explican por qué lo tenés que hacer, empezás a actuar en forma autómata y no comprendés por qué, o digamos, cuáles son las consecuencias de esa acción. Y justamente así también es cuando empezás yo siempre digo que uno de los grandes problemas que para mí tiene la educación en Latinoamérica es que no te enseñan a relacionar conceptos. Vos ves esto, pero no sos capaz de unir los conceptos. Entonces, por eso tenés una persona que te dice, a mí me gusta la libertad y la propiedad privada, y tienen un iPhone, pero como siempre Gloria Álvarez pone este ejemplo, que tiene el Che Guevara del otro lado. Es decir, y no unen, que ahí hay una contradicción. Y eso es porque no te han enseñado a pensar y no te han enseñado justamente a medir las consecuencias de tus actos. Y tiene que ver mucho con esto, decirte, actúa así porque yo te lo digo, pero no te detenés a analizar por qué tenés que actuar así. ¿Qué beneficios te va a traer o qué perjuicios te va a traer? ¿Por qué a largo plazo esto es bueno? Entonces, una de las funciones que yo creo que tenemos los padres es, no podemos pedir hijos independientes, responsables, exitosos y demás, si por otro lado le estamos diciendo no pienses, obedeceme, no pienses en vos mismo, compartí todo, y después queremos que sean ambiciosos, ricos, que le vayan bien. Es decir, les generan unas contradicciones en las cabezas a los pobres que a uno a veces se pregunta cómo sobreviven, ¿no? No, y también ellos tienen el wishful thinking, los niños cuando quieren sus caprichos y el padre los complace también, ojo. Le dice, el niño piensa después, a la hora que, no sé, que esté estudiando, que cualquier cosa que él quiera va a hacer también porque los padres le enseñan a darle lo que él quiere. Y creo que estaba hablando con un amigo que es matemático y que es objetivista, Juan Manuel, un saludo para él, y me dijo que él considera también de que mucho rechazo se genera a la hora de ese wishful thinking, a la hora que se enseñan los niños a matemáticas. Se le genera rechazo porque los niños no, como están acostumbrados a que su papá lee las cosas fáciles y en las matemáticas, por ejemplo, uno siempre solo hay una respuesta correcta, muchos se frustran muy rápido y estoy hablando acá metafísicamente de alguna manera y bueno, está entrelazado con la epistemología.
Pero los niños al final generan rechazo y muchos no les gustan las matemáticas por eso, ¿no? En un principio, por lo menos, ¿no? Porque Mm. piensan que las cosas no se Porque razonan. vas a lidiar con la realidad. Exacto. Exactamente, sí. 2 más 2 es 4, y aunque quiera que sea 7, lamentablemente sumar 2 caramelos más 2 caramelos no vas a tener nunca 7 caramelos. Y Sí, cuando te enseñaron que el deseo lo puede hacer posible, decís, ¿para qué hacer matemáticas si con solo desearlo lo voy a obtener, no? y suena así de fácil, 2 más 2 es 4, y hoy en las universidades los intelectuales, entre comillas, dicen 2 más 2 es 5. O sea, Sí, sí. Bueno, pero ahí volvemos al principio, eh, toda persona tiene la capacidad de razonar. No lo haces automáticamente, es tu decisión hacerlo o no, pero tenés la capacidad para razonar pensando en gente que ha nacido sana, que no tiene ningún problema, digamos, mental ni nada por el estilo. Si todos venimos con esa capacidad para razonar. Entonces, cuando alguien viene a decirte 2 más 2 es 5, algún ruido te tiene que hacer la cabeza. Y ahí es cuando digo está dentro de tu opción, decir, cierro los ojos y escucho lo que me dicen y no me pregunto nada, o voy a detenerme a pensar si lo que me están diciendo es correcto y lo voy a analizar y voy a llegar a mis propias conclusiones. Y eso habla mucho del carácter de uno. Y el carácter es cierto que muchas veces depende, bueno, de cómo a uno lo crían y demás, pero también tiene mucho que ver con uno mismo, con el tipo de persona que uno también decide ser. Es un círculo virtuoso, vicioso también, pero uno tiene la capacidad de decir, yo quiero ser este tipo de persona, voy a trabajar por eso, y parte de eso es razonar y ver la realidad. y eso es lo que ofrece objetivismo justamente, ser la versión de uno mismo, la mejor versión de uno mismo, y Uh -huh. buscar felicidad y tener la mejor vida posible, ¿no? De eso se trata objetivismo. Y como estabas hablando, lo que hace RAM, para finalizar en el tema de objetivismo como una muy buena filosofía a perseguir, Uh -huh. como testimonio de nosotros, es porque justamente el objetivismo, lo que hace en RAM, por ejemplo, uno de sus logros es combinar los abstractos con los concretos, o sea, con, eh, las ideas con ejemplos prácticos, particulares, concretos de la vida real. Y eso hace que todo el mundo entienda sus ideas, porque es muy clara. Hemos tenido muchos filósofos que han sido muy confusos, que escriben para ellos o entre ellos, y Sí. uno así puede obtener y piensa que la filosofía, por ende, es irrelevante, y es todo lo contrario, porque al final nadie prescinde Uh -huh. realmente. Todos tenemos una filosofía, ya sea consciente o implícitamente, de alguna manera, y hay que darnos cuenta de la importancia, porque al final el problema y la ruina de un país y del mundo no es un tema político, sino es un problema filosófico. Y eso es lo que nosotros tratamos de resolver. Vamos a la causa. Uh -huh. Uno tiene, para tener efectos, tiene que atacar y a la causa. Exacto. Si querés buenas consecuencias, tenés que analizar las causas y ¿Qué dice? tratar que, No, claro, si vos querés lograr buenas consecuencias, tenés que generar, digamos, primero las causas de esas buenas consecuencias. Por lo tanto, tenés que analizar qué es lo que generaron esa, por ejemplo, en los países más ricos, en los países donde la gente vive más, con mejor calidad de vida. Uno tiene que, esa es la consecuencia, lo que tenés que decir, bueno, ¿cuáles son las ideas que hicieron posible que la gente sea más rica, que viva con vidas más largas, más plenas, etcétera, etcétera? Y ahí es donde tenés que ver. Y cuando, digamos, una vez que conoces las causas, después es muy fácil de replicarlas. Ahora, si nunca profundizás en cuáles son esas causas y pensás que me parece que no se escucha. no, nunca Ah, las causas, es que estás condenado a un fracaso permanente, ¿no? ¿Me escuchás bien? sí, ahora sí, sí te escucho. Sara dice, la filosofía como los pilares de una casa son la base de un todo. Son la Exacto. base de un todo, sí. Exacto. Y aparte te pones a pensar, ¿qué es una sociedad? Porque uno a veces piensa en una sociedad como algo que se toca, ¿no? Una sociedad no deja de ser otra cosa que un conjunto de individuos que tienen proyectos, que tienen sueños y que tienen principios. Entonces, si el problema es si la mayor parte de los miembros o los integrantes de una sociedad piensan mal, van a terminar votando mal y eligiendo, digamos, los bodrios que tenemos como políticos que después toman malas decisiones.
pero todo parte de cada individuo. Por eso Ayn Rand decía, lamentablemente el cambio es lento porque es una mente a la vez. Cada uno de nosotros tiene que comprender cuál es la buena filosofía, cuáles son los buenos valores, para empezar a aplicarlo en su propia vida y poder generar un cambio también en nuestros propios contextos, ¿no? Pero si no lo generamos primero en nosotros mismos, muy difícilmente vamos a poder generarlo en los demás. Así que primero trabajar en uno mismo. Es una batalla intelectual por individuo y de ideas, una revolución de ideas. Totalmente. Esa es la verdadera batalla. Por eso siempre invito a la gente, bueno, súmense al Ayn Rand Center, participen porque también hay una manera de trabajar en esto. Es decir, una cosa es que cada uno trabaje individualmente y otra cosa es decir, bueno, juntémonos a ver cómo podemos hacer esto más rápido y hacerlo más eficientemente y llegar a cada vez más gente. Si yo pongo en la mano de 5 personas un libro de Ayn Rand, puedo acelerar el proceso. Si yo invito a gente a participar en este tipo de webinarios o lo que fuera, acelero el proceso. Entonces, uno puede acelerar ese proceso. Eso no quita que sigue siendo una mente a la vez. El tema es tratar de llegar a la mayor cantidad de mentes individuales, digamos, al mismo tiempo más rápido. Perfecto. Ha sido, bueno, antes de eso, antes de entrar en preguntas, si es que hay preguntas, ha sido una conversación muy fructífera, muy estimulante para todos los oyentes. Muy clara de tu parte, María, me parece súper elocuente a la hora de comunicar ideas y lo haces, se nota el conocimiento y el estudio que le has brindado a las mismas. Y te felicito por eso. Estás haciendo, dicho sea de paso, un gran trabajo con Ayn en América y sigues, que lo sigas haciendo porque yo también apoyo con mi grano de arena de una manera para poder llegar a más personas y este buen desempeño colectivo que hemos tenido es bueno porque es unir fuerzas para llegar a más mentes. Y también una de las preguntas, si no alguien tiene una pregunta, es yo hago una pregunta, ¿no? Ya finalizando el tema. Muchos comparan o se confunden en la filosofía de Nietzsche con Ayn Rand, pero es una pregunta un poco larga, porque hay tantas cosas, pero ya podemos contestarla. Si quieres yo empiezo un poco rápidamente. No es que sea un filósofo, yo estudio filosofía y estoy en el proceso, pero Nietzsche, el egoísmo que resaltaba Nietzsche era basado en caprichos y en cualquier tipo de cosas, mientras que lo basa en una moralidad, en un estándar del hombre como... Racional, sí. Exacto. Y Nietzsche, fuera de todo, si vemos desde la metafísica, tiene muchos tradición platónica, así como también la epistemología decía que la razón no era válida. Entonces, yo creo que hay gente especializada que les puede hablar de esto de manera explayarse y abundante, de manera abundante, pero diría que hay una gran diferencia entre ambos, o sea, nada que ver entre Ayn Rand y Nietzsche. Yo voy a decir solo una cosa y voy a ofrecer algo. Yo creo que él tenía un poco la visión también de que el hombre, esta guerra entre hombre y hombre, ¿no? Como que no hay posibilidad de win-win, sino siempre que suma cero y el que va a prevalecer es el que tiene mayor fuerza. Hay una visión completamente diferente de lo que es el hombre y lo que puede ser la vida entre Nietzsche y Rand. El año pasado, Stephen Hicks dio un curso justamente entre las similitudes, que son mucho menos, y las diferencias entre Nietzsche y Rand. Está en inglés, así que estoy ahora buscando a alguien que me ayude a traducirlo y subtitularlo, pero es algo que vamos a poner para que la gente pueda tomar este curso, que creo que es sumamente enriquecedor, porque hay mucha confusión. Bueno, Nietzsche y Rand son lo mismo, no son... Que ver. ¿no? Obviamente siempre hay cosas en las que pueden coincidir, pero son mucho más las diferencias que las similitudes. Definitivamente. Y bueno, otra pregunta que podríamos, muy interesante, ahí anoten la audiencia que puede andar en ese curso de este especialista ha estudiado esto al detalle en cuanto a la filosofía, ¿no? Porque Nietzsche también hablaba del superhombre y que había una especie superior y que eso venía de manera determinista, ¿no? Sí. Y sí hay mucha diferencia, o sea, ni hablar, pero
yo no soy especialista, pero más o menos lo poco que sé son esas cosas, ¿no? Eh, Ahora, el término... Bueno, justamente no creía en el determinismo, creía que justamente uno tiene la Exacto, posibilidad de libre albedrío, ¿no? transformarse en la versión que uno desea, que obviamente hay circunstancias del contexto que pueden influir en tu vida, pero que en definitiva tenés libre albedrío y las acciones y las decisiones las terminas tomando vos. Así que sí, eso es una gran diferencia también. Sí, Onkar, bueno, intelectuales objetivistas Sí. sostienen el libre albedrío como la decisión racional y irracional de mantener los procesos mentales, que uno tiene libre albedrío porque puede controlar sus procesos mentales. Uh-huh. Y no tiene que ver con que me gusta el chocolate o la vainilla, Exacto. sino la decisión antes de eso, previa en el proceso mental a la hora de escoger, ¿no? Exacto. Y hay que saber diferenciar, no sé si se va a cortar en cualquier momento, porque antes era una hora los Instagram Live, pero hay que saber diferenciar, y eso es otro capítulo de filosofía que una necesita, que en realidad habla de lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre, ¿no? Hay cosas sobre las cuales no tenemos ningún poder, es decir, ahora viene un huracán o viene un terremoto, eso es lo metafísicamente dado, es decir, no hay nada que yo pueda hacer por ahora para controlarlo, pero sí uno tiene control sobre si va a pensar o no va a pensar, si vas a enfocar o no vas a enfocar, si vas a tomar, te vas a lavar los dientes esta mañana o te vas a hacer el distraído y no te los vas a leer. Esas son cosas que están dentro de nuestro control y eso es lo que justamente hace que uno tenga free will, ¿no? Digamos, libre albedrío. Uno toma las decisiones, esas decisiones uno las puede tomar y hacer una diferencia en la propia vida. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, María. Ha sido una súper conversación que hemos tenido, súper entretenido. Espero que para la audiencia haya sido también entretenido. Creo que hemos tocado muchos De temas, todo. pero ha sido un pique un poco de todo y creo que es necesario de vez en cuando hacer eso. Creo que hemos puesto de manera muy práctica hechos concretos, Uh-huh. particulares de la vida real y eso espero que eso haya sido esclarecedor para la audiencia. Les invito a seguir bueno, muchos la siguen ya, a María Martí a Rand Center Latinoamérica, ella es la CEO. Y en mi caso también los invito a seguirme a Ricardo Stein, que es un espacio de intercambio de aprendizaje objetivista, donde también tenemos conversaciones y personalmente les enseño a argumentar, ¿no? Para que puedan defender sus convicciones, sus ideas. Y Y vamos, ya vamos a hacer algo juntos para el Ayn Rand Center. Así enseñamos a la gente justamente cómo presentar las ideas objetivistas. ¿verdad? Eso lo va a anunciar, lo vas a anunciar todavía, ¿no? Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Lo que sí se viene ahora, que empieza el 25 de febrero, es un workshop con el psicólogo Juan Ignacio Ardón, que vamos a hablar justamente de emociones versus razón o emociones y razón. Vamos a hablar de cómo tratar de establecer las mejores relaciones románticas. Vamos a hablar de hacerse responsables por las propias vidas. Y todos temas que tienen relación con la psicología y con la filosofía. Es un workshop de 90 minutos que empieza ahora el 25 de febrero. Así que los que se quieran sumar, van a encontrar información en nuestra página de Facebook. Siempre hay tiempo para inculcar mayor conocimiento en uno mismo porque eso refleja la evolución también de uno como persona, ¿no? Exacto. Y uno tiene que dedicar tiempo. Qué Ah, ganas de Ardón. Bueno, Sara ha estado prendida el día de hoy, ¿eh? unos cuantos, Sarah Full. Sí. Bueno, Bueno, muchas un placer, Ricardo, hablar contigo. Fue una conversación muy divertida. Como dijiste bien, tocamos un poco de todo. Te agradezco mucho también por el trabajo que estás haciendo vos desde Perú para promover la filosofía de Ayn Rand. Y no tengo duda gracias. que estamos haciendo trabajo correcto, digamos, llegando a varias mentes al mismo tiempo. Así que te agradezco lo que estás haciendo vos también. Igualmente, muchas gracias. Seguimos en conversación. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda noche. ¿Eh? Chao. Luego. ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga? Ah, ya. Muchas gracias a todos, ¿ok? Estamos en contacto. No sé cómo apagar. Are you sure you want to? Ah, ya.